Discusiones estériles. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con las dificultades de la iglesia naciente compuesta por los primeros cristianos. Si alguna vez te ha parecido que la transición fue suave y sin tropiezos porque el misterio Jesús acababa de suceder, pues estás algo equivocado. Los problemas sociales son parte de nuestro diario vivir y lo han sido desde que el hombre es hombre. Tenemos el caso de Caín y Abel, o el de Abraham y Lot, y muchos otros casos más que podemos encontrar no solo en la Biblia, sino a todo lo largo de la historia del hombre. Si la iglesia está formada por hombres, ¿por qué iba a estar exenta de estos altibajos? Escuchemos pues al libro de los Hechos de los Apóstoles y aprendamos algo de ello. Algunos que habían bajado de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan según el mandato de Moisés, no pueden salvarse. Este hecho provocó una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos. Debido a esto, determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los responsables. Provistos pues por la iglesia de Antioquía de todo lo necesario para el viaje, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los paganos y llenando de gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los responsables, y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que se habían hecho creyentes, intervinieron diciendo que era necesario circuncidar a los convertidos y obligarlos a cumplir la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los responsables se reunieron para examinar el asunto. Todo parte de la enseñanza. Esto me hace recordar a nuestros queridos catequistas que se dedican a la enseñanza y la de veces que ha habido discusiones por discrepancias en algún punto o en alguna forma de realizar esta enseñanza. Dedicarse a enseñar al que no sabe es una de las obras de misericordia corporales, pero no se trata de enseñar por enseñar, ni de enseñar lo que yo pienso o lo que yo opino, sino la sana doctrina de la Iglesia, en el caso de los catequistas. Y esta lectura no es para que se desanimen, sino al contrario. Es lógico pensar que se dieran este tipo de discusiones. Hagamos una pequeña remembranza histórica. Podemos distinguir tres tipos de pensamiento en esta perícopa. Por un lado están los cristianos de ascendencia judía, que venían cargando una ley de 613 preceptos, entre los cuales estaba la circuncisión, que simbolizaba la alianza o pacto de Dios con su pueblo. Esta ley, adjudicada a Moisés, venía de más o menos 1250 años atrás. Por tanto, era muy difícil de erradicar. La misma cita nos indica que algunos de los de este grupo eran fariseos convertidos, y el mismo Cristo había advertido que estos personajes estaban muy arraigados en la ley. Les llamó, entre otras cosas, guías ciegos, que colaban el mosquito pero se tragaban el camello. Un segundo grupo estaba entre aquellos cristianos que habían sido convertidos del paganismo. Ningún pueblo pagano tenía como práctica ni política, ni religiosa o deportiva la circuncisión. No podían entender pues por qué o para qué era necesaria. Su conocimiento de la ley mosaica era casi nulo, y para ellos la novedad era Cristo. ¿Qué tenía que ver Cristo con este rito que querían imponerles? Nunca oyeron a Jesús hablar de ello.
Y había un tercer grupo que era representado por Pablo y Bernabé, que aun cuando estaban conscientes de la importancia de la circuncisión, entendían perfectamente que habría que dejar atrás muchos de esos 613 preceptos y había que centrarse en la unidad del amor, porque Cristo había venido a inaugurar un nuevo periodo en la historia en donde ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo. En esta nueva etapa, el amor y la misericordia de Dios es para todos, y en ese todos hay un sinfín de maneras de pensar, de educaciones, de culturas, de historia, y sin embargo, la camisa les tiene que quedar a todos. Este es un panorama muy reducido, pero que retrata los puntos más importantes respecto a un tema complicado para aquellos tiempos, la circuncisión. El texto no nos dice quiénes eran los que enseñaban, pero sí dice que habían bajado de Judea, lo más probable de Jerusalén, donde estaba la mata de la predicación. Pues estos predicadores llegaron muy orondos a ayudar con el oficio, con la enseñanza, y se les ocurre decir que sin circuncisión no hay salvación. Algo parecido sucedió con nuestra iglesia, que durante un buen tiempo decía que fuera de la iglesia católica no había salvación. Una posición muy tajante y que demuestra que no se ha comprendido la universalidad del mensaje de Cristo. La salvación es para todo aquel que la quiera aceptar, que viva cumpliendo el amor de Dios sobre todas las cosas, cualquiera que sea la concepción que tenga de Él, sobre todo considerando que no todos conocen a Dios con la identidad de la Santa Trinidad. Pablo, Bernabé y los suyos, que sí habían entendido este mensaje, claro que se opusieron a esta enseñanza. Y Pablo no era precisamente un dechado de dulzura, paciencia y delicadeza. Así que se entabló una acalorada discusión sobre el tema. Se van a Jerusalén y ahí se reunieron para examinar el asunto, dice el texto. ¿Qué nos deja este pasaje? Que al desplegarse la iglesia por el mundo, ésta acoge en su maternal regazo a hijos de diferentes razas, lenguas, pueblos y naciones, con culturas y tradiciones muy distintas entre sí. Segundo, que estas diferencias van a salir a flote, pero no son dañinas, sino todo lo contrario. Van encaminadas a lograr la unidad bajo diferentes matices y ópticas de los que conformamos la iglesia. Tercero, que una discusión, por más acalorada que sea, si de verdad lleva la intención de resolver un conflicto, necesariamente encontrará una solución que se pueda poner en práctica para todos sus integrantes. En esto, nuestros últimos papas han dado pasos que demuestran lo que acabo de decir de manera contundente. Y cuarto, que las discusiones deben tener un tiempo límite sin enfrascarse en un juego de yo estoy bien, tú estás mal, sino que si la diferencia no se aclara, se deben buscar instancias en donde las cosas se examinen con detenimiento para llegar a acuerdo y que este acuerdo tome en cuenta a las partes involucradas. Como ves, podemos tomar ejemplo de este caso y buscar aplicarlo a nuestra vida diaria y a nuestras discusiones con quien sea que las tengamos. No es pelear por pelear, no es discutir por discutir, sino buscar llegar a un acuerdo que nos permita seguir avanzando y mejorando como personas y como comunidad. Así que la próxima vez que te veas en una discusión o en una diferencia de opinión respecto a un asunto en común, aplica lo que has visto en esta pequeña reflexión y verás cómo se puede llegar a un punto de unión cuando todas las partes tienen esta misma intención. Y un último tip: evita las discusiones estériles de los que solo quieren demostrar que tienen la razón. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo.
Hasta la próxima.